Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un tema, yo diría que fundamental para quienes preparan la oposición de administrativos de la Seguridad Social. Sí, vamos a hablar de la gestión recaudatoria. Eso es. Nos vamos a centrar en la unidad didáctica 2 de los materiales. Veremos quién tiene la competencia, quiénes son los responsables del pago y, cómo se hacen esos pagos. Efectivamente. Todo apoyado en el Real Decreto Legislativo 8/2015 y en el Reglamento General de Recaudación, el 1415/2004. Exacto. La idea es desgranar lo esencial para entender cómo funciona esto en la seguridad social. Quién gestiona, quién responde si hay deudos y cómo se paga. Cosas del día a día, vamos. Pues sí, son conceptos clave. Vale, pues empecemos por el principio. ¿Quién tiene la competencia aquí? El artículo 21 del texto refundido, el RDL 8/2015, es muy claro y, ojo, muy importante. Sí, dice que la Tesorería General, la TGSS, es la caja única y es la responsable de liquidar y recaudar, tanto en periodo voluntario, Como en ejecutiva, claro. si no se paga a tiempo. Justo. Y también menciona el papel de la Inspección de Trabajo, en la parte de liquidación de deudas. Eso es. Y el reglamento de recaudación, el artículo 2 del RD 1415/2004, que también es fundamental, insiste en esa exclusividad de la TGSS. Todo bajo la dirección del Ministerio, claro. Vale. A nivel práctico, esto lo llevan las direcciones provinciales. Pero, y esto es clave para la vía ejecutiva, aquí entran las unidades de recaudación ejecutiva, las URE. Las URE. Sí. Y sus funcionarios, que no se olvide, son agentes de la autoridad. Tienen esa potestad. Entendido. O sea, la TGSS manda, pero las URE son, digamos, el brazo ejecutor cuando las cosas se ponen serias. Exactamente. Y esto, mira, conecta perfectamente con una pregunta que cayó en el examen de C1 de 2019, la 34. Decía, la competencia para la ejecución forzosa corresponde a... Ajá. Y la respuesta correcta era la D, las unidades de recaudación ejecutiva de la TGSS. Justo lo que comentabas. Ahí está. Una vez que tenemos claro quién recauda, la siguiente pregunta es, ¿a quién se le puede exigir el pago? Buena pregunta, sí. Pues a ver, el artículo 12 del reglamento nos da el mapa. Primero están los responsables directos, lógicamente. Claro, el que debe, sea una persona, una empresa o una entidad sin personalidad jurídica incluso. Eso. Pero la ley va más allá para asegurar el cobro. Y habla de responsables, digamos, derivados. Están los solidarios, los subsidiarios. Ajá. Y los sucesores por fallecimiento, los mortis causa. Exacto. Y un punto interesante es que se puede ir contra el empresario que de verdad manda, el efectivo, aunque formalmente no figure. Sí, eso es importante. Y otro detalle muy relevante de ese artículo 12, el punto 4, aclara qué deudas no se suelen exigir a estos responsables derivados. ¿Así? ¿Cuáles? Pues ni las sanciones económicas, ni los recargos por no poner medidas de seguridad e higiene, salvo, y esta es la excepción clave, A ver. salvo que la entidad gestora declare expresamente que sí, que también responden de esos recargos. Es una declaración específica. Vale. O sea, regla general no, pero con declaración expresa sí. Justo. Y precisamente sobre esa excepción trataba una pregunta del examen de A2 de 2019, la TL70. Mira tú. Preguntaba cuándo se podía exigir responsabilidad solidaria por esos recargos. Y la respuesta correcta, la A, era justo eso. Sí existe esa declaración de responsabilidad de la entidad gestora. Perfecto, clarísimo. Y es vital entender bien la diferencia entre los tipos de responsables derivados. No es lo mismo ser solidario que subsidiario. Claro. A ver, cuéntanos. Los solidarios, artículo 13. Aquí la TGSS puede ir contra cualquiera de ellos o contra todos a la vez, por el total de la deuda. Son, digamos, como codeudores. Vale, todos a una. Eso. Y un punto importante, el 3. La reclamación les incluye todo. El principal, los recargos, los intereses y las costas del procedimiento. Todo el paquete. Uf, completo. ¿Y los subsidiarios? Lo principal y los solidarios, si los hay, se declaren insolventes. No se puede ir contra ellos directamente. Ah, vale, tienen que fallar los otros primero. Exacto. Y ojo, la reclamación aquí es menor. Solo cubre el principal de la deuda que quede en ese momento, sin recargos, sin intereses y sin costas generadas hasta entonces.
Y hay un plazo, de 6 meses para notificarles que se inicia el procedimiento contra ellos. ¿Qué diferencia más grande, sobre todo en lo que se reclama? Muchísima. Y luego están los sucesores mortis causa, los herederos, en el artículo 15. Aquí, punto muy importante, el 1, responden solidariamente. Como los primeros que vimos. Sí, pero con un matiz crucial. Responden no solo con los bienes de la herencia, sino también con los suyos propios. Ostras. La única forma de evitar eso es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Entonces la responsabilidad se limita a lo heredado. ¿Entendido? Y a ellos sí se les reclama principal, recargos, intereses y costas hasta la fecha de emisión de la reclamación. Clarísimo. Y esto me lleva a otra pregunta de examen, de A2 de 2019 también, la 44. ¿Cómo responden los herederos? Y la respuesta correcta, la B, era solidariamente. Pues sí, encaja perfecto. Ya sabemos quién manda y a quién se le pide el dinero. Ahora, ¿cómo hay que hacer ese pago? Los requisitos. Pues vamos a ello. El artículo 17 del reglamento nos dice quién puede pagar. Lógicamente, el responsable, sus administradores. Pero, curiosamente, puede pagar un tercero cualquiera. Sí, cualquiera puede pagar una deuda ajena. Eso sí, que pague un tercero no le convierte a él en deudor frente a la seguridad social. Eso que quede claro. Y el artículo 18 dice quién puede recibir el pago. La TGS o las entidades colaboradoras autorizadas. Bancos, cajas. Claro. Y mucho cuidado aquí, porque pagar a alguien que no esté autorizado... No te libera de la deuda. Tienes que volver a pagar, pero bien esta vez. Exacto. Hay que asegurarse de pagar donde toca. Y esto, fíjate, se relaciona con una situación práctica que salió en C1 de 2019, en la pregunta PISP 1.3. A ver. Si un empresario no descuenta la cuota del trabajador al pagarle el sueldo, no puede hacerlo después. Tiene que ingresar él la cuota completa, la suya y la del trabajador. Se le pasó el momento. Vaya. ¿Y hay más cosas sobre el pago, no? El artículo 19. Sí, exige la integridad del pago. Hay que pagar todo lo que se debe, de una vez, salvo que se autorice un aplazamiento, claro. Y el 20 contempla el pago por consignación. Si la TGSS, por lo que sea, no acepta el pago o no se puede hacer. El deudor puede depositar el dinero para liberarse. Es una garantía. Vale. Y llegamos a los medios de pago. ¿Cómo se puede pagar? El artículo 21 nos da la lista. A ver. Pues mira, dinero de curso legal, o sea, efectivo, pero siempre a través de las entidades colaboradoras, no en la oficina de la TGSS. Luego, cheque. También transferencia bancaria. La domiciliación en cuenta, muy habitual para las cuotas. Y, bueno, otros medios que autorice la TGS. Vale. Detengámonos un poco en el cheque y la transferencia. Si se paga con cheque, artículo 22, no vale cualquiera. ¿Qué requisitos tiene? Tiene que ser nominativo, a favor de la TGS, cruzado, de un banco español, con fecha reciente y, lo más importante, conformado, visado o certificado. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que el banco que lo emite está garantizando que hay fondos. Retiene ese dinero para asegurar el pago a la TGS. Cuando lo presente, ¿da seguridad? Entendido, no es un cheque normal y corriente. No. Y las transferencias, artículo 23, pues tienen que ir a las cuentas específicas de la TGS, a través de entidades autorizadas. Vale. ¿Y lo de otros medios autorizados? Pues eso depende de la Dirección General de la TGS, según el artículo 24 y una orden, la TAS 1562-2005. Por ejemplo, se autorizó el pago con tarjeta de débito y crédito para ciertas deudas. Ah, mira, como en Hacienda. Sí, para facilitar las cosas. Perfecto. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno, oye. La competencia, que es de la TGS, y el papel clave de las URE, los distintos responsables. Directos, solidarios, subsidiarios, sucesores, cada uno con sus reglas. Eso es, con diferencias muy importantes entre ellos. Y, finalmente, los requisitos para el pago y los medios que se admiten. Sin duda. Creo que dominar bien estas figuras y procedimientos es esencial. Y bueno, como reflexión final para quienes están estudiando, quizás pensar en la trascendencia práctica de esto. Por ejemplo, ¿cómo impacta en el trabajo diario saber si hay que derivar la responsabilidad a un solidario o a un subsidiario? O la importancia de comprobar si ese cheque que presentan cumple todos los requisitos para ser válido. claro, no es solo teoría. Para nada. Son esos detalles los que marcan la diferencia para que la gestión recaudatoria sea eficaz y, sobre todo, ajustada a derecho. Así que nada, mucho ánimo con el estudio. Pues sí.
Mucho ánimo y hasta la próxima exploración. Hasta la próxima. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.